La idea hoy es contarles un poco, antes de llegar a lo que contó Esteban, ¿sí? Antes de que se rompa todo, cómo podemos tratar de minimizar ese riesgo lo más posible, ¿sí? Cuando un médico recibe a un paciente, lo primero que hace es preguntarle, empezar a hacer un diagnóstico, empezar a preguntar cosas, ¿sí? Para ver por qué está ahí. Es lo mismo que hace básicamente un atacante a la hora de tratar de infiltrarse en una organización, ¿sí? Es lo que llamamos la Cyber Killer Chain. Lo primero que se hace es reconocimiento, ¿sí? Después sigue con otros mecanismos, ¿sí? Que es justamente ver cómo lo puedo atacar, cómo lo puedo bombardear, cómo hago la entrega esa vulnerabilidad, cómo lo exploto, ¿sí? Cómo lo instalo finalmente y cómo tomo control de esa plataforma y ejecuto las acciones y objetivos posibles, ¿sí? Para cada una de estas cosas, habitualmente en las organizaciones tenemos desde siempre el firewall, que el application firewall, que varios factores de autenticación, que un sandbox para probar cosas y ver que, si estoy expuesto a alguna vulnerabilidad, control de acceso a la red, ¿sí? Gestión de contraseñas, ¿sí? O de elevación de privilegios. El antivirus, obviamente. Un antivirus, un EDR, un XDR. Son cosas que, si les pregunto a cualquiera de ustedes, van a tener dentro de su organización sin duda alguna, ¿sí? Pero lo que normalmente no todos tenemos, ¿sí? Es algo para el reconocimiento, para evitar el reconocimiento. Y ahí es donde nos vamos a enfocar un poco hoy, ¿sí? En ver cómo detectar y remediar esas vulnerabilidades que detectamos en este reconocimiento. Para entender un poco dónde estamos parados, un poco la idea es contar el estado de las vulnerabilidades, ¿sí? ¿Qué es una vulnerabilidad? Básicamente es un error, ¿sí? Un punto débil en un software o un hardware, o una configuración. Por ejemplo, yo hoy detecté una vulnerabilidad en mí, que es los malditos tilos me están matando, ¿sí? Hasta el año pasado no me hacían nada, hoy me agarro alergia, ¿sí? Estoy con la garganta a la miseria. Detecté una vulnerabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente acción? Y bueno, tendría que ir al médico, ver qué me dice, si me tengo que pinchar, hacer algún estudio y probablemente hacer un tratamiento a futuro. La idea es, a esta altura, la cantidad de vulnerabilidades que tenemos en sistemas informáticos está muy por encima de lo que estábamos acostumbrados a manejar, ¿sí? De hecho, hoy estamos por encima de las vulnerabilidades del año pasado. Estamos promediando 100 vulnerabilidades, 110 vulnerabilidades, 106 vulnerabilidades por día, que es un 40% más que las que manejamos el año anterior, ¿sí? Fíjense cómo crecen. Las vulnerabilidades todos los años crecen, no dejan de crecer, ¿sí? Y esto va a seguir en esa tendencia porque es intrínseco al propio desarrollo y a los mecanismos de desarrollo de software. Pero no solamente eso, también crece la habilidad de los atacantes, ¿sí? De aprovecharse de estas vulnerabilidades. ¿Y qué pasa? Las vulnerabilidades que estamos detectando están creciendo en criticidad, ¿sí? O en severidad, como se las cataloga. Cada vez tengo más vulnerabilidades críticas y altas, lo que estadísticamente nos lleva a que en un 20-25% de esas vulnerabilidades tenga el 80% de la gravedad o la severidad. Y obviamente, si hay más vulnerabilidades, quiere decir que hay más explotabilidad, ¿sí? Es más fácil conseguir la forma de explotar esa vulnerabilidad. Y obviamente por propios errores de programación, aumentan también generalmente por la velocidad a la que se exige el proceso de desarrollo de software,
aumentan los zero days, que básicamente es una vulnerabilidad que se empezó a explotar antes que alguien la detecte. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo más vulnerabilidades, tengo más exploits, el resultado inmediato son más ataques, ¿sí? Y en general, muchos de esos ataques terminan siendo ransomware. Para que se den una idea, ¿sí? Cerca del 60 y algo por ciento de los ataques de ransomware de los últimos 2, 3 años se debieron justamente a una mala gestión de vulnerabilidades o a no aplicar un parche. ¿De dónde partimos? Partimos de una premisa que es que todas las organizaciones son vulnerables a los ciberataques por métodos anticuados de priorización y remediación de vulnerabilidades. ¿Sí? Sé que tengo vulnerabilidades, sé que tengo una enfermedad, pero le estoy errando a por dónde empezar a medicarlo y con qué medicación, básicamente. ¿Sí? Entonces, un poco la idea es empezar a ver el estado de situación específicamente en la industria de salud. Y ese statement principal es el statement estándar de la organización, de mi organización, de Vicarios. Pero haciendo un poco de investigación, encontré esta frase, ¿sí? Que básicamente hace referencia a cómo manejar los riesgos de ciberseguridad en ambientes específicos de healthcare. Y básicamente dice exactamente lo mismo, que tenemos monitoreo obsoleto, ¿sí? En nuestras organizaciones que tienen un soporte muy limitado para reparar esas vulnerabilidades y ahí es donde quiero hacer un poco de hincapié. Porque obviamente es un desafío, todo desafío es una oportunidad también. Como un repaso general, ¿sí? Eh, la industria de salud es una de las más atacadas en los últimos años. Y eso tiene una explicación, y es que los registros médicos tienen un valor eh, muy importante para un atacante y muy importante para la persona, ¿sí? Si roban mis datos médicos, ese atacante tiene acceso a un montón de información privilegiada y privada mía y puede tomar diferentes acciones. Con lo cual, yo no solamente voy a estar enojado con el atacante, sino que voy a estar enojado también como usuario, como paciente, con el que no protegió mis datos personales y tenía de alguna manera la obligación de hacerlo, ¿sí? En algunos países con más eh, dureza, ¿sí? Hay normativas más duras, en otras más laxas, pero básicamente este es uno de los puntos clave. Fíjense que en el año 2022 se denunciaron 210 ataques a la industria de la salud, ¿sí? Y más de la mitad, ¿sí? Más del 50, el 54% afirmó que las organizaciones sufrieron ataques de ransomware en 2023 y que tuvieron un impacto negativo en más del 60, o en el 60% de ese 54 en la atención al paciente. O sea, ya no estamos hablando de si me hackearon la cuenta de mail o me dejaron sin operar un sistema transaccional, ¿sí? Estamos hablando de que estamos corriendo en algunos casos con riesgo de vida de un paciente. Entonces, de la mano de esto, vemos que la industria de la salud, el sector de la salud, en Latinoamérica específicamente, es uno de los que está indicado como que menor inversión está teniendo, ¿sí? En los últimos años. Pero a su vez, es una de los que creen, ¿sí? Que necesitan y que tienen un gap, ¿sí? Un agujero en este tema de gestionar las vulnerabilidades. Si vamos a otro informe, por ejemplo, el de Ponemon, de Healthcare del año pasado, el 88% de las organizaciones sufrieron un promedio de 40 ataques en los últimos 12 meses, ¿sí? El costo promedio de un ataque son $5 millones. En Latinoamérica eso puede bajar más o menos a 2,9.
más o menos, pero igual es un aumento de más de un 10% respecto a los años anteriores. Y en general, muchos tuvieron también ataques a la cadena de suministro. El ataque a la cadena de suministro es algo que últimamente está tomando mucha relevancia porque está habiendo casos muy particulares, ¿sí? Uno de ellos en la industria de tecnología fue hace unos meses una librería de compresión, ¿sí? Que se llama XZ. Esa librería durante muchísimos años fue mantenida en un repositorio público por una sola persona. Luego de varios años de insistencia, porque el roadmap era lento, alguien consiguió que esa persona le dé acceso como colaborador y este nuevo colaborador empezó a incorporar pequeños pedacitos de código que por cada despliegue parecían no tener ningún efecto. Cuando al final, hace unos meses, alguien detectó que eso sí tenía un efecto y era una puerta trasera, básicamente, que le permitía controlar a todos los sistemas que tuviesen esta librería. Y adivinen qué, esta librería está presente en todos los Linux, todas las Mac del mundo. ¿Sí? Es una librería que hace compresión. Entonces, esto es una cadena al ataque de suministro. Esto puede suceder en cualquier cosa. Pueden atacar a un proveedor de ustedes, ¿sí? Pueden atacar una parte de un componente dentro de un proceso de salud. Por ejemplo, pueden atacar la máquina que controla el resonador, ¿sí? Y tomar control de esa máquina y que ustedes no se den ni cuenta. Entonces, la mayoría de estos ataques tienen dos funciones importantes. Primero, robo de información, ¿sí? Es uno de los puntos más importantes. Y segundo, eh, influir en la operatividad, ¿sí? Del entorno, ¿sí? Hacer una disrupción del servicio. Para que se queden algunos números en la cabeza porque son bastante interesantes, ¿sí? Y como verán, informes de ataques en la industria hay todo el tiempo. Yo solamente elegí algunos rápidamente para que no veamos que son solamente afuera y entidades eh, muy, muy grandes. Hay de todo un poco. En la región hubo un caso bastante interesante en Colombia que dejó un efecto muy crudo en la sociedad, porque hoy la sociedad perdió confianza en el manejo de sus datos de salud y se están planteando un montón de cambios muy importantes en legislación. ¿Sí? ¿Cuál es el desafío que tenemos por delante entonces? Veníamos hablando que las vulnerabilidades vienen en aumento, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos que gestionar unas 3.000 vulnerabilidades por mes. Multiplíquenlo por los miles de dispositivos que tenemos, ¿sí? En cada uno de nuestros entornos, o cientos, dependiendo del tamaño de su organización. Para solucionar uno solo de estas vulnerabilidades, normalmente nos toma parchar una sola de ellas, nos toma 30 días en promedio, ¿sí? Ahora, si les digo que no todo se soluciona con un parche y que no todos los que fabrican software publican sus vulnerabilidades y publican o gestionan parches, solamente el 1% de nuestros proveedores, de todos, ¿sí? Tienen este mecanismo de publicación de parches y publicación de vulnerabilidades y publicación de parches, ¿sí? Lo cual hace aún más severo, ¿sí? El diagnóstico de la situación. ¿Cómo históricamente manejábamos la gestión de vulnerabilidades? Bueno, generalmente lo manejábamos por silos. Voy a hacer una comparativa, no me odien, ¿sí? Pero voy a tratar de hacer un paralelo. Generalmente tenemos un área que vamos a ponerle nombre de seguridad informática, que es el que hace el análisis de esas vulnerabilidades. Y tiene un set de herramientas para eso. Dice, yo veo esto, ¿sí? Con estas herramientas detecté esto. Y se lo pasa a alguien más, ¿sí? Que puede ser otra persona, otra área u otra herramienta, que hace la priorización, ¿sí?
Y esa otra persona se lo pasa a alguien más, que es el que tiene que hacer la solución, la remediación. ¿Sí? Para hacer este paralelismo es como que yo como paciente vaya, porque me duele la cabeza, al traumatólogo, ¿sí? Él va a hacer un análisis de situación en base a sus conocimientos, que después me derive a un otorrino, ¿sí? Y que el que me termine medicando sea un obstetra, ¿sí? Ese es básicamente el estado de situación de gestión de vulnerabilidades histórico. ¿Por qué? Porque tengo, en vez de tener un médico clínico que analice todo, vamos a los especialistas, ¿sí? Entonces, tengo la mejor solución de escaneo de red. Ok, buenísimo. El policía malo me detecta lo que encuentra y se lo paso a alguien más. Ya hice mi trabajo, ¿sí? Informé. ¿Ese es mi trabajo? Ok, informé. Compré una herramienta que lo único que hace es escanear la red de vez en cuando, porque tampoco es todos los días, es de vez en cuando, en la mayoría de los casos, con suerte, una vez cada 15 días, si no en promedio una vez por mes. En un mes pasaron 3.000 vulnerabilidades. Y se lo doy a alguien más que las priorice. Y esa priorización va a depender de qué. Y depende. Depende de la organización. Hay organizaciones que la priorización la hace un equipo de riesgo, de análisis de riesgo. En otras la hace seguridad informática. En otras le dicen a la gente de operaciones de IT, no sé, encárgate. Es problema tuyo. Entonces, el problema que estamos teniendo es que cada uno de nosotros ve una porción del proceso de gestión de vulnerabilidades y tiene como un caballo una anteojera puesta y no vemos hacia el lado, ¿sí? Y esto un poco representa lo mismo visto desde el punto de vista de los grupos que trabajan, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada equipo internamente tiene objetivos diferentes y es lógico. Seguridad informática, en general, quiere tener una postura, ¿sí? Eh, una mejor postura de seguridad, ¿sí? Pero a IT lo que le interesa es que las cosas sigan funcionando y tratar de hacer el menor soporte posible. Ese es el objetivo de IT, ¿sí? Y el que desarrolla software y despliega software nuevo, lo que le interesa es que la aplicación del negocio le funcione al negocio y no recibir las quejas del médico, del que factura las consultas, del que tiene que cobrar la transacción, ¿sí? Quiere que las cosas funcionen. Y muchas veces en el medio nos perdemos justamente de algunas cosas importantes. Pero ese no es el único problema. El problema es que de esta manera estamos en una gestión costosísima, porque tengo un montón de softwares que mantener, un montón de proveedores que gestionar, que no siempre son los mismos, cada uno con sus propios intereses y sobre todo una carga de trabajo manual para el equipo interno, porque tengo que hacer coincidir las salidas de una herramienta con las entradas de la otra y en el medio ver cómo hago que todo esto se coordine de manera coherente, ¿sí? Y eso es un poco lo que vimos, ¿sí? Y es por eso que VRX, que es nuestra solución, V de Vulnerability, RX, me imagino que todos saben que es el símbolo de la receta, en general en Estados Unidos. Entonces, el nombre de la solución básicamente es una receta para las vulnerabilidades. ¿Y qué hicimos? Consolidar los tres grandes procesos de la gestión de vulnerabilidades. El análisis, la priorización y la remediación, ¿sí? En una solución completamente automatizada, con capacidades de próxima generación, ¿sí? Pensado ya en lo que se viene. De hecho, es una consola basada en cloud, ¿sí? Eh, que tiene un agente que instalamos en los dispositivos que queremos proteger y se va a conectar a esa consola, va a analizar eh, el dispositivo en base a lo que releve, va a ser un relevamiento de ese dispositivo, software, sistema operativo, hardware, lo va a mapear contra diferentes
bases de conocimiento, ¿sí? O de inteligencia, le llamamos, y va a poder decirnos cuáles son las vulnerabilidades que nos están acechando, si hay parches, si hay ya algún artefacto, algún exploit que esté público y dando vueltas en el mundo, si estamos siendo atacados por esa vulnerabilidad en algún lugar del mundo, ¿sí? E inmediatamente nos va a permitir empezar a priorizar. ¿Por qué? Porque aparte del inventario, va a colectar otra información como métricas de uso de esas aplicaciones y vamos a empezar a armar automáticamente los X-tags, ¿sí? Esos X-tags son los exploitation tags que nos van a permitir enriquecer esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad viene con una severidad dada, con alguien que hizo un análisis, ¿sí? Y nos dice, bueno, esto es 8.8, esto es 10, esto es 9, esto es 7, pero eso es innato a la vulnerabilidad en sí, pero me estoy olvidando del contexto, ¿sí? Es como que todos los pacientes se comportasen según la descripción del libro, de manual, para una enfermedad dada, ¿sí? Yo soy diabético y les puedo asegurar que hasta ahora no encontré un diabético que tenga exactamente las mismas condiciones que yo. Entonces, sí, mi medicación, más o menos, mi tratamiento, sigue un cierto orden que puede ser más o menos general, pero en mi caso, yo sé que hay dos o tres alimentos específicos que hacen que mi control de glucemia se vaya al demonio, ¿sí? Y tengo un par de amigos en una situación similar que esos alimentos no le hacen nada, ¿sí? Entonces, estos sextags básicamente nos permiten identificar estas pequeñas diferencias de individuos o contextuales y nos van a empezar a permitir priorizar. Va a decir, mira, si están estas condiciones presentes, te sugiero hacer otra cosa, ¿sí? Entonces tengo un mapeo de prioridades, tengo mapas de riesgo de lo que está sucediendo en mi entorno, que no quiere decir que sea igual al de al lado. Y en base a eso ya tengo sugerencias para la remediación, ¿sí? Acá tenemos dos conceptos. La de remediar, ¿sí? Literalmente algo que me ayuda a solucionar un problema, o la de mitigar, ¿sí? Que es la de buscar una vuelta de rosca como para disminuir el efecto, pero sabemos que no tiene una solución 100% precisa. Acá me va a dar todas las opciones que tenga para mitigar o remediar las vulnerabilidades. Si hay un parche disponible, me va a decir, mirá, la sugerencia mía como médico es, tenés que tomar este remedio, ¿sí? Ok, no podés tomar este remedio ahora porque tenés otra condición y necesitamos bajar estos parámetros antes de poder tomar este remedio. Ok, bueno, probá disminuyendo la cantidad de azúcar, probá disminuyendo la cantidad de harina, ¿sí? Por unos meses, hace una dieta hasta que puedas empezar a tomar este remedio. Pero lo otro es temporal, ¿sí? Y ahí es donde decimos que si no podemos aplicar un parche, podemos brindarles una solución que se llama Virtual Patching o gestión en tiempo real sin parche, que nos va a permitir mitigar temporalmente esa vulnerabilidad. Pero después hay un montón de otras vulnerabilidades que no se solucionan ni con un parche ni con Virtual Patching. Son pequeños cambios que necesito hacer para proteger. Y mirá, no tenés ningún problema, pero si te pones a tomar sol a las 2 de la tarde todos los días durante 2 horas, sin protector, te vas a quemar, ¿sí? Vas a tener una chance de, no sé, aumento de cáncer de piel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso, y ponete protector, ¿sí? Ahora, si la vas a tomar a las 8 de la mañana, 20 minutos, estás bien sin protector, ¿sí? Son ejemplos, no me maten. Eh, la idea de la remediación a través de script, ¿sí? Es justamente esa, es ver qué cosas tengo que ajustar en mi entorno que tienen más que ver con el día a día y con la operación y con lo que llamamos hardening, ir cerrando esa superficie de ataque con buenas prácticas.
¿sí? Pero el módulo de scripting puede ir un poco más allá y nos puede llevar a, por ejemplo, instalar software que necesitamos, desinstalar software que detectemos y no necesitamos, ¿sí? O no queremos que esté instalado, eh, a detectar cosas que no sabíamos que teníamos instaladas eh, y las se encontraron, a distribuir, por ejemplo, no sé, certificados digitales, eh, a controlar comportamiento en alguna máquina. Entonces, nos va a permitir expandir aún más las propias herramientas nativas de solución, ¿sí? O mitigación o remediación de vulnerabilidades que tiene que ver con disminuir y mejorar la forma en que gestionamos la- las vulnerabilidades. Entonces, básicamente nuestra solución es lo que decimos, un método inmediato, proactivo y simplificado para remediar esas vulnerabilidades, ¿sí? Nos permite descubrirlas, priorizarlas y prevenirlas de manera continua. Todo el tiempo estamos tratando de evitar, ¿sí? Que se exploten esas vulnerabilidades. Un poco ese es el, la idea detrás de nuestra solución, ¿sí? Por si no lo mencioné, eh, nuestro agente se puede instalar en Windows, Linux y Mac, ¿sí? Y básicamente están soportados desde Windows 7 en adelante, Windows 2008 R2 en adelante, cualquier Linux que se le pueda instalar una librería que es la glibc 2.12, en Mac, cualquier Mac de las viejas, de las x86, que tenga sistema operativo Catalina para arriba, o las nuevas, las M1, M2, M3, todas, ¿sí? Eh, por mi lado, eso es todo. Si tienen dudas o consultas, quedo a disposición. Les agradezco el tiempo y espero que haya sido de utilidad.